Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a las doctoras Doris Barboza y Sara Ott la oportunidad que me dan para compartir con ustedes las dudas sobre el tratamiento locorregional en cáncer de mama N1, posneoadjuvancia y PN0. Este compartir las dudas será virtual. Desgraciadamente no he podido desplazarme a vuestro bonito país, pero me parece que por ahí está el doctor Bento, cirujano también dedicado al cáncer de mama. Estos son mis conflictos de interés, que como ven el más importante es que yo creo firmemente en la radioterapia y que tiene que jugar un papel importante en el cáncer de mama. Bien, ¿qué pasa cuando hacemos este cambio de que adelantamos el tratamiento sistémico a la cirugía, a los tratamientos locales? Bueno, pues que cuando hacemos este cambio nos encontramos que desconocemos el PTNM, nos tenemos que inventar el IPTNM, y que a partir de ahí empezamos a tomar decisiones en tratamiento local sin tener una evidencia científica, porque se empezó a hacer el tratamiento sistémico, pero el tratamiento local no se integró en los ensayos clínicos y tuvimos que empezar a tratar sin tener esa evidencia. También empezamos a hacer tratamiento local sin tumor, pero para eso los oncólogos radioterápicos ya estamos acostumbrados, porque normalmente actuamos detrás de los cirujanos y por tanto generalmente en mama no hay tumor, y a partir de ahí también gracias a la respuesta que se obtiene con el tratamiento sistémico primario, pues el planteamiento es: ¿se puede disminuir el tratamiento local? Y las mayores dudas, ¿dónde están? En los ganglios. Y antes de hablar de los ganglios, o hablando de los ganglios, me gustaría recalcar que la afectación ganglionar es un factor independiente de mal pronóstico en todos los subtipos de cáncer de mama, porque a veces nos olvidamos de los ganglios y nos centramos en los subtipos. Pero los subtipos tienen su importancia, pero los ganglios también la tienen. Y las mayores dudas en cuanto a los ganglios, ¿qué es? ¿Nos podemos creer la biopsia del ganglio centinela post tratamiento sistémico primario? ¿Aplicamos los mismos criterios que tras cirugía primaria? ¿No hacemos linfadenectomía en el IPN0? ¿Podemos evitar todo el tratamiento local ganglionar? Estas son las dudas que tenemos. Y el tratamiento sistémico primario, lo que está claro es que ha cambiado el tratamiento local regional, lo va a seguir cambiando, y que sobre todo va a ser complicado, y es complicado en estas pacientes en las que se negativizan los ganglios. Porque tenemos que pensar que, siendo estrictos, la linfadenectomía axilar todavía está indicada en todos los casos de afectación ganglionar. Es decir, después de una revisión completa, teóricamente también deberíamos hacer una linfadenectomía, como cuando veremos que esto ya prácticamente no se hace. Y en estos casos, ¿abandonaremos todo el tratamiento local? Pues parece ser que, como digo, la linfadenectomía se está dejando de hacer. La linfadenectomía después de cirugía, después de quimioterapia neoadyuvante en caso de remisión completa, se está dejando de hacer y se está haciendo cada vez más el ganglio centinela. Y por tanto es difícil de saber a partir de ahí cómo hay que seguir. Incluso ya se empieza a hablar de en pacientes que la carga ganglionar es baja, pues a lo mejor también se podría omitir después del tratamiento sistémico primario, porque ya se empieza a ver que la linfadenectomía pues no ofrece mejor la supervivencia en pacientes de mal pronóstico, como son las triple negativas, en las que se objetiva una remisión completa a nivel ganglionar. El hecho de hacer la linfadenectomía no les ofrece ninguna ventaja. La linfadenectomía puede evitarse en estos casos de IPN0. Cada vez estamos utilizando más. Lo que pasa es que cuando miras esto de estas series, de que se ha ido dejando de operar, dejando de hacer la linfadenectomía, vemos que la mayor parte de las pacientes sí que se hizo irradiación. Es decir, en los IPN0 estamos sustituyendo la linfadenectomía por la irradiación. Sin embargo, hay que hacer más estudios. Por otro lado, nos dicen, después de una remisión completa ganglionar, si se ha hecho una linfadenectomía axilar, en los casos en que se haga la linfadenectomía axilar, la irradiación no mejora los resultados. Es decir,
si no desescalamos desde el punto de vista quirúrgico, es decir, hacemos linfadenectomía, la radioterapia no ofrece beneficios. Pero eso lo que nos está diciendo es que si los ganglios eran positivos, lo que hay que hacer es tratarlos. O los tratamos desde un punto de vista quirúrgico o los tratamos desde un punto de vista radioterápico. Las pacientes que con ganglios positivos que pasan a ser ganglios negativos necesitan tratamiento ganglionar. Ahora bien, probablemente no necesitan tratamiento de todos los ganglios. Simplemente probablemente lo que hay que hacer es irradiar los niveles bajos, donde estaban los ganglios afectados. Porque cuando vemos los casos en los que se habla de irradiación o no irradiación, no sabemos si se ha hecho linfadenectomía. Es decir, en los estudios quirúrgicos no sabemos si se han irradiado y en los estudios que hablan más de radioterapia a veces no nos dicen si se ha hecho linfadenectomía o no. Es decir, probablemente siempre se ha hecho un tratamiento local. ¿Y de dónde nos surgen todas estas dudas? Pues estas dudas nos surgen del estudio B18 y del B27, en el que empezaron a no irradiar en algunos casos, pero prácticamente todos sí que se habían hecho linfadenectomías. Y además el B18 y el B27 no son estudios hechos para valorar las indicaciones de radioterapia. Porque lo que pasa, y esto ya lo demostramos en el escenario de la cirugía primaria, en nuestro estudio en el Optimal, en aquellas pacientes, además, en las que nosotros no queremos irradiar la axila, por la radiación incidental, las dosis que se reciben en los niveles 1 y 2 son importantes. Es decir, incluso en aquellas pacientes en las que no les irradiamos de forma intencional la axila, las dosis que reciben no son despreciables. Por tanto, el nivel 1 siempre recibe una dosis importante. ¿Esto también qué nos quiere decir? Pues que probablemente no va a hacer falta irradiar todos los volúmenes ganglionares. Probablemente en estos casos en los que la quimioterapia convierte a la paciente N1 en N0, probablemente irradiando los niveles bajos sea suficiente. En los casos en los que la irradiación está bien descrita, en todos estos estudios, se demuestra un gran beneficio con la irradiación. En aquellos en los que quieren compararlo, por ejemplo, aquí se habla del impacto de la irradiación ganglionar en las pacientes que reciben quimioterapia sistémica, pues parece ser que las que se hace conservador no habría que irradiarlas y las que se hace mastectomía sí que habría que irradiarlas porque hay un beneficio. Sin embargo, cuando lees un poco más, nos dicen que este estudio es retrospectivo y que además tiene unas limitaciones importantes, porque no se sabe exactamente qué es lo que se irradió. Es decir, intentan llegar a conclusiones sin conocer el tratamiento administrado exactamente. No hace mucho salió este artículo publicado en la revista Verde que dicen que la radioterapia no solo hay que describirla, sino que incluso registrarla de forma automatizada con las imágenes de ICOM. Es decir, saber exactamente qué es lo que se ha irradiado. Los alemanes, del estudio GEPAR 4 o GEPAR 5, el sexto y el séptimo, también lo que hicieron fue comprobar que la irradiación ganglionar disminuye la recidiva locorregional. Aunque sabemos que en diversas pacientes, las jóvenes que tienen más afectación ganglionar, grado 3 y subtipo triple negativo, van a tener peor pronóstico, pero siempre nos va a disminuir la recidiva locorregional. Cuando te fijas qué es lo que se está haciendo, tanto desde el punto de vista de ESTRO como desde el punto de vista de ASTRO, como desde el punto de vista de SEOR en España, pues hay una gran duda, sobre todo en estas pacientes que, como comentamos, son las que se están volviendo negativas después del tratamiento sistémico primario. Las cosas que sí que tenemos claras es que la radiación ganglionar debe ser considerada,
en pacientes con afectación axilar, independientemente de la respuesta que haya tenido la quimioterapia. Lo que sí que tenemos que tener nosotros claro es, para conocer el diseño óptimo de lo que tenemos que irradiar, es saber la cirugía que se ha hecho. No es lo mismo la paciente a la que se le ha hecho una linfadenectomía, se le han sacado 10, 12 ganglios, que la paciente a la que solo se le ha sacado el ganglio centinela. Y cuando vamos a mirar qué nos recomiendan las sociedades, bueno, las sociedades siempre son muy conservadoras y nos dicen que todas las pacientes se tienen que irradiar, se hayan operado o no se hayan operado. E incluso es lo que nos pone en la guía NCCN, que aquella paciente, aunque se nos convierta en una IPN0, siempre tenemos que considerar seriamente la irradiación ganglionar. ¿Nos pueden ayudar las nuevas herramientas, los test genéticos? Bueno, pues a lo mejor sí. De momento no nos ayudan demasiado, pero a lo mejor sí que nos podrán ayudar. Los triple negativos que no tienen una remisión completa a nivel mamario, estas nos van a ofrecer un peor pronóstico y probablemente estas, independientemente de la cirugía que se haga, pues habrá que hacer alguna radioterapia. También cosas que ya sabemos, que la ausencia de los cambios en post-tratamiento sistémico primario de los ganglios no empeora el pronóstico, es decir, la búsqueda implacable de la fibrosis ganglionar no sirve para nada. Sabemos que estamos sobretratando la axila. Hay estudios que están intentando ver en qué casos podemos omitir el tratamiento axilar y a lo mejor las pruebas de imagen también nos ayudarán. De momento tampoco nos están ayudando demasiado. En el último San Antonio, pues en el último San Antonio, lo que se llegó más o menos a la conclusión de lo que hemos ido de lo que venimos diciendo hasta ahora, que después de un tratamiento sistémico primario podemos evitar la linfadenectomía en caso de remisión completa ganglionar. Lo que pasa es que si queremos extenderla más allá en aquellos que no la tienen, es decir, vamos a ver si podemos aplicar un Giuliano o aplicar criterios de Z11 después de neoadyuvancia, pues de momento no lo podemos, no lo sabemos. Probablemente se empezarán a haber estudios que nos lleven a alguna conclusión, pero hoy por hoy no lo sabemos. No lo sabemos, pero el mundo real cambia muy deprisa y hay gente que ya lo está haciendo, con lo que nosotros, después de estos casos, pues hacemos una irradiación regional. También nos hablan de que la linfadenectomía en las pacientes N positivas que después del tratamiento sistémico primario pasan a N0, no hacen linfadenectomía, pero la radioterapia no está descrita. No está descrita la radioterapia ni está descrito la dosis que le llega con la irradiación incidental, por lo que no sabemos qué es lo que se irradió o lo que no se irradió. Estamos todos esperando mucho el resultado del estudio B51, en el que, como sabéis, precisamente uno de los objetivos es saber si la irradiación regional sirve para algo después de aquellas pacientes en las que hay una remisión completa a nivel ganglionar. Aquí están randomizadas tanto mastectomías como tratamiento conservador. Están todas y, como veis, no hay diferencias en el grupo que recibe irradiación ganglionar total con aquellas que no reciben irradiación ganglionar. Y como veis, no hay diferencias ni en el intervalo libre de enfermedad local, ni en el disease free survival, ni en ningún tipo de los intervalos. Sin embargo, las conclusiones que nos presentaron en San Antonio fue que la irradiación ganglionar de todos los niveles en pacientes con remisión completa ganglionar tras tratamiento sistémico primario no mejora ni la recidiva local, ni a distancia, en la supervivencia de la enfermedad, ni en la supervivencia global, pero dijeron de todos los niveles. Y la otra conclusión es que este hecho puede ayudar a optimizar la radioterapia adyuvante. ¿Y por qué? Pues porque el 45% de las pacientes incluidas ahí llevaban una linfadenectomía. Por tanto, ya llevaban tratamiento ganglionar y la mitad recibieron irradiación ganglionar de la axila baja.
Por tanto, muchas recibieron tratamiento sobre la axila, no sobre la fosa supraclavicular. Es decir, probablemente en estas pacientes que hacen una remisión completa, la oncología radioterápica se puede reducir a solo la axila baja. Las características de toda la irradiación las están analizando y hoy por hoy aún no las sabemos. Nosotros diseñamos este estudio, el Optimal, que precisamente iba con irradiación solo de la axila baja contra irradiación de toda la axila. Desgraciadamente lo empezamos, pero llegó la COVID y se nos lo llevó de en medio y lo tuvimos que suspender. Este estudio hubiese arrojado luz en esta oscuridad. Personalmente pienso que hay que ser muy prudentes con esto de la desescalada. Las guías y los expertos así nos lo recomiendan. ¿Por qué? Porque es que en la mama hemos llegado a tener un porcentaje de curación muy alto y si desescalamos muy deprisa, a lo mejor perdemos muchas oportunidades. El desescalado tiene que ser seguro. Tenemos que maximizar el control de la enfermedad, minimizando las toxicidades. En cuanto a la irradiación ganglionar, tanto en el escenario de cirugía primaria como tratamiento sistémico primario, está recogido en uno de los últimos ejemplares de la revista de nuestro país, en el que básicamente las conclusiones son las que os estoy diciendo. No tenemos evidencia y por tanto lo que tenemos que ir llegando es a consensos. ¿Y a qué consenso llegamos? Bueno, pues nosotros en nuestro comité, en nuestro ambiente, hemos llegado al consenso de que aquella paciente con ganglio positivo que después de un tratamiento sistémico primario llega a ser negativo, podemos hacerle una biopsia del ganglio centinela y si sale negativa, solo le vamos a irradiar el nivel 1 y el nivel 2. Bien, en todas las pacientes, bueno, si estamos hablando de una paciente que además es muy joven, 40 años y que además tiene un triple negativo y que además no ha hecho una remisión completa en el tumor y además tiene infiltración vascular. Bueno, si tiene todos estos factores, pues en esta probablemente lo que además de irradiarle el 1 y el 2, le haremos la irradiación de todos los ganglios. Es decir, siempre haremos un tratamiento local de la axila. De la axila baja siempre. Añadiremos en algunas ocasiones el tratamiento del resto de los ganglios. Y con estas dudas os dejo. Muchas gracias. Si me queréis hacer alguna pregunta, espero estar conectado.